Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Inconversos, aquí en su programa favorito, Fiel Radio. Estamos transmitiendo directamente desde Instagram, desde IGTV. Y pues bueno, de todas formas, estos capítulos, como bien saben, se graban y nos los van a poder encontrar también aquí mismo en Instagram, en la sesión de... Tengo por aquí el gallazo. Ya se me olvidó de tan tremendo gallazo que me encontré. Bueno, el punto es que vamos a estar grabando espero que podamos recortar esa parte. Vamos a estar subiéndolo también en YouTube, lo vamos a estar compartiendo por Facebook y otras redes sociales. Entonces, pues nada, creo que por ahí ya están conectando los radioescuchas fieles de Fiel Radio. Y pues bueno, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Espero que haya sido una semana pues de muchísimo crecimiento para todos. Por ahí en los comentarios, si alguien me puede recordar de qué estuvimos platicando la semana pasada, para ver si pusieron atención, estaría súper bien. Y si no saben de qué platicamos la semana pasada, pues vayan por ahí a ver las repeticiones, ¿no? También me gustaría recordarles que tenemos otros programas aquí dentro de la plataforma de Fiel Radio, dentro de Instagram, y también pues en todas las redes sociales vamos subiendo todo el contenido. Entonces sepan que pues no nada más salgo aquí hablando como loco yo, sino que también hay otras personas que pues nos pueden compartir un poco de su tiempo, de su experiencia y de su aprendizaje pues en diversos programas, ¿no?, que tenemos aquí en Fiel Radio. Entonces, para que estén pendientes. Y pues nada, espero que hayan tenido una muy bonita semana. Creo que ya lo había dicho, pero pues la verdad es que sí lo espero. Entonces por eso lo vuelvo a decir. Mejor ya empezamos con el tema, ¿no? El tema de hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Creo que también es un tema pues de repente muy controversial. De repente hay gente que a pesar de que sigue a Cristo, pues decide no formar parte de ninguna iglesia, o probablemente pues han tenido malas experiencias con las iglesias, o no encuentran pues cuál es la razón de ser. O sea, pues si ya tengo aquí la Biblia en mis manos, pues ¿para qué tengo que estar yendo a escuchar a alguien, no? Entonces hay gente que pues también ataca mucho a la iglesia, ¿no? Y realmente pues creo que pues, de repente pues al final la iglesia la conformamos personas, ¿no? Entonces honestamente pues hemos tenido muchas equivocaciones a lo largo de toda la historia. De hecho vamos a estar viendo por ahí un poquito al respecto. Y pues de repente hay gente que pues eso, ¿no? Probablemente existe Dios, puedo creer en Dios, pero en la iglesia no quiero tener nada que ver con la iglesia, ni con una iglesia, ni con lo que sea, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de qué es la iglesia, de si vale la pena formar parte de una, o si es algo indispensable o no dispensable. O sea, si es algo que no tiene importancia, o si es algo opcional o no. Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de eso. Como siempre me gustaría que pusieran en los comentarios pues, sus opiniones, ¿no? Ya sea que nos están viendo de manera en el en vivo, o que nos estén viendo pues, a través de las repeticiones. No importa, en todos lados hay opciones de dejar comentarios, ¿no? Entonces si nos pudieras dejar un comentario respecto a, pues, a lo mejor tu opinión que tienes de la iglesia, una opinión muy personal, no hay opiniones buenas ni malas. Entonces estaría súper bien, todas son válidas. El chiste aquí es pues estar compartiendo, ¿no? Y pues nada, entonces vamos a arrancar. Hay algo bien curioso que yo he visto mucho dentro del desarrollo personal y en el mundo de los negocios. Y si alguien ha tomado algún curso de algo, probablemente han escuchado hablar acerca del principio de la proximidad, ¿no? Este principio pues, te dice que o sea, eres el promedio de las personas que te rodean, ¿no? Entonces, si eres el promedio de las personas que te rodean, pues es indispensable que si quieres lograr algo, si quieres convertirte en algo, lo que sea, pues tienes que rodearte de personas que estén en el mismo canal que tú, ¿no? Entonces, de repente, pues si quieres ser un muy buen guitarrista, es evidente que sí o sí vas a tener que juntarte con muchos guitarristas, ¿no? Si quieres ser bueno, si eres bueno en el fútbol, bueno, quieres ser más bueno todavía en el fútbol,
pues evidentemente te vas a tener que juntar con futbolistas, ¿no? Si quieres ser millonario, pues tienes que juntar con gente pues trabajadora, que tenga ideas, que sean empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay mil y un ejemplos de lo mismo, pero se cacha la idea, ¿no? Y es algo que podemos ver en nuestra vida diaria. Realmente cuando algún deporte nos apasiona, o cuando algo, lo que sea, nos apasiona, pues cuando nos damos cuenta, pues ya estamos rodeados de gente que comparten esos mismos gustos, ¿no? Y en cuanto nos encontramos rodeados de gente que está en el mismo canal de nosotros, empezamos a encontrar el crecimiento, ¿no? Entonces, pues retomando los ejemplos, pues un futbolista ni de broma puede volverse un muy buen futbolista si no pues juega contra otros futbolistas, ¿no? Y así pasa en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso. Digo, a lo largo de la Biblia hay muchos pasajes en donde nos manda a congregarnos, o sea, a juntarnos. Entonces, pero tomando esta parte, es algo que al menos en el trabajo donde estoy yo, pues es un principio que tenemos muy claro todos en el equipo, ¿no? El principio de la proximidad. Si tú quieres tener ciertos resultados, pues tienes que juntarte con gente que tenga esos resultados, y por ende pues se van a ir transmitiendo conocimiento y van a ir creciendo, ¿no? Entonces me estuve pensando y dije, oye, pues sí es cierto, ¿no? Me hace sentido que precisamente pues Dios nos mande a congregarnos, nos mande a juntarnos, porque pues viene siendo exactamente lo mismo, ¿no? Es a la aplicación tal cual del principio de la proximidad, ¿no? Entonces, si quieres mejorar tu relación con Dios, si quieres crecer pues espiritualmente, sí o sí tienes que juntarte con personas que pues estén en ese mismo sentir, ¿no? Que también quieran pues vencer al pecado, que también quieran tener estudios bíblicos, que quieran empaparse más de la palabra de Dios, que quieran mejorar su relación con Dios, que quieran orar, que quieran ayudar al mundo, que quieran esparcir la palabra, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora sí que hacerlo de una manera solitaria es muy complicado, ¿no? Como cualquier otra cosa, es muy complicado. Y o sea, siendo sinceros, pues todo en equipo es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces, pues la Biblia nos manda precisamente a cumplir este principio de la proximidad y pues a congregarnos para que pues todos en un mismo sentir, ahora sí que con las mismas ganas y el hambre de crecer y de servirle a Cristo, pues nos reunamos para poder aprender y poder crecer en conjunto, ¿no? Y ser como un apoyo mutuo unos con otros, porque pues honestamente todos tenemos miles de defectos, muchísimas fallas, y de repente mis fallas no son las fallas del de al lado y viceversa, ¿no? Entonces, de hecho, erróneamente de repente estas diferencias las utilizamos como para juzgar, pero pues la iglesia se supone que es lo contrario, ¿no? Deberían ser que esas diferencias nos ayuden a crecer, ¿no? Entonces yo que estoy mejor en este aspecto pues te puedo ayudar y tú viceversa, ¿no? Entonces en Hebreos, me gustaría leerles Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25, si lo pueden por ahí anotar, o si son muy diestros con la Biblia, pues de volada a buscarlos para que vean que no me los estoy choreando. Pueden ver, ¿no? Dice Hebreos capítulo 10, versículos 14 y 25, dice: pensamos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas intenciones. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que aquel día de su regreso pues está cerca, ¿no? Digo, esto lo escribieron hace más de aproximadamente 2000 años, un poquito menos, pero pues realmente si vemos el largo periodo de tiempo que vemos que hay en la tierra, pues ya es un tiempo muy cortito, ¿no? No me voy a meter en temas escatológicos, pero pues bueno, ahora sí que los cristianos estamos esperando esa segunda venida de Jesucristo. Y pues bueno, ese no es el punto. El punto aquí es que o sea, es ahí un mandato, ¿no? Pensemos en maneras de motivarnos, de ayudarnos unos a otros a realizar actos de amor, a crecer, a tener buenas acciones. Y pues no dejemos de congregarnos. Incluso por ahí le tira ahí una ligera pedrada como a algunos que dejan de hacerlo. Entonces pues, hay que animarnos unos a otros, ¿no? Siempre para crecer.
Y en Mateo capítulo 18, versículo 20, igual si lo quieren anotar por ahí, es Mateo capítulo 18, versículo 20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces, estas son literalmente palabras de Jesús. Entonces, eso, ¿no? O sea, ahorita les leí 2, pero realmente hay muchísimos pasajes que apoyan el hecho de congregarse. Y pues bueno, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues eso, ¿no? Es lo que les decía, pues es una manera muy bonita de poder crecer, de podernos ayudar unos con otros. Y en segundo lugar, nada más, o sea, son puntos que hay que tener como a consideración, ¿no? De repente, yo me he dado cuenta que hay gente que de repente pues, va a la iglesia con el fin de, pues de solamente recibir, ¿no? De que me ayuden, de que me digan palabras bonitas, de que me hablen bonito, de que me enseñen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos con la disposición solamente de recibir, pero pues es algo como muy importante, ¿no? Creo que si es algo de trabajo en equipo, pues sí tenemos que estar dispuestos también nosotros a aportar, ¿no? O sea, y también pues tenemos que ser conscientes que hay personas o sea, que más bien no hay personas, todas las personas somos personas imperfectas y realmente todos necesitamos apoyo de todos, ¿no? Entonces de repente vamos a la iglesia con la intención de que, pues eso, ¿no? De que nos ayuden, etcétera, etcétera, pero no me pongo a pensar que realmente hay personas dentro de la iglesia, de cualquier iglesia estoy hablando, que pues también pueden necesitar ayuda de nosotros, ¿no? Lo que les comentaba al principio, probablemente ellos sean muy buenos siguiendo tal vez ciertos mandamientos o con ciertas disciplinas, pero a lo mejor les falta algo, ¿no? Entonces yo tengo que estar dispuesto también a ayudarlos y que al momento de ver que ellos tienen puntos débiles, no decir, ay, no inventes, esta iglesia son bien así, o sea, sí serán muy buenos en esto, pero en esto son malísimos, ¿no? Entonces, no, ya mejor no regreso y me voy, ¿no? Entonces tenemos que estar bien conscientes de que no hay iglesia perfecta, todos vamos a tener pues, muchísimos defectos, pero precisamente por eso es bien bonito que cada vez se vayan como uniendo más personas, porque pues es una oportunidad muy bonita de seguir creciendo, ¿no? Entonces si yo entro y de repente veo que, pues, no sé, hay mucho chisme, ¿no? Dentro de la iglesia, pues es una oportunidad muy bonita de poder ayudarles, de poder hacerles ver con muchísimo amor, ¿no? O sea, no llegar y, son una boleta, sino con muchísimo amor, y pues ayudando a las personas a que le vayan bajando, ¿no? Entonces, vaya, la iglesia es un lugar de aprendizaje mutuo, ¿no? Y puedes aprender desde el que parece que está más instruido en la palabra hasta alguien que es muy nuevo, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito y lo que les decía, ¿no? Realmente no hay iglesia perfecta. Es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta porque de repente, pues sí, eso, ¿no? Hay mucha gente que se aleja, porque pues ve personas con fallas, pero pues realmente todos tenemos fallas, ¿no? Si bien creo que la diferencia radica de repente en que pues nosotros estamos como tratando, como luchando con mejorar, con ir cumpliendo la palabra, pero pues siempre tenemos tropezones, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar muy en claro y y pues no desistir, ¿no? Yo sé que de repente dentro de la iglesia puede haber alguien que te habló feo, que te miró feo, que te juzgó, no sé, que te hizo algo pues, malo. Sin embargo, pues es también nuestra oportunidad pues, de demostrar ese amor incondicional del que tanto habla pues la Biblia, ¿no? Y del que tanto habla Jesús, de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, la verdad es que está muy padre, creo que es una manera muy, muy bonita de ir trabajando muchísimas áreas de nuestra vida. Y otro punto muy importante a tomar en cuenta dentro de las iglesias es siempre juzgar todo con la Biblia, ¿no? Con la palabra de Dios. Ahorita vamos a estar viendo un poquito acerca de la historia de la iglesia, pero pues yo creo que no es noticia, no es novedad y no es algo que se pueda ocultar. Honestamente ha habido y hay hoy en día muchísimas iglesias que realmente
pues, no siguen las enseñanzas de Jesús, no sigiguen a la Biblia como tal, tienen pues muchas ideas que a alguien se les ocurrió meter, o que probablemente tienen algunos otros fines, a lo mejor económicos, o etcétera, mil cosas, ¿no? O sea, ha habido muchísimos casos, tanto en la iglesia protestante, de muchísimos supuestos pastores, supuestos profetas, lo que sea, que gente que ha hecho pues, de verdad cosas terribles, ¿no? Que de repente, sí, es que pues, el Espíritu Santo me dijo que me prestes a tu esposa, ¿no? O como cosas así. Y entonces, pues obviamente, si tú acudes a una iglesia y no ves que lo que te están diciendo está fundamentado en la Biblia, pues probablemente vas a ser siempre pues engañado, ¿no? Y es un caso bastante triste, y es un caso que pues, le ha pasado a muchísimas personas. Por ahí de los 80s, 90s hubo como una oleada, ¿no? De iglesias raras, en donde pues literalmente les pedían todos sus bienes y los dejaban en la calle, y no, o sea, ha habido de verdad cosas muy tristes que se han hecho pues en nombre de Dios, pero yo creo que pues realmente si la gente se hubiera preocupado por leer la Biblia, o sea, por buscar realmente cuál es la verdad, probablemente no hubieran sido engañados, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante que yo los invito a que tengan muy en cuenta, y por eso es tan importante, ¿no? Pues conocer directamente la palabra de Dios. Y o sea, va con todo, ¿no? Con cualquier video, con cualquier prédica que vean en YouTube, igual lo que yo estoy diciendo, de verdad, siempre juzguenlo con lo que está escrito. Y de repente si por ahí me dicen, oye, Rodrigo, creo que dijiste algo que no es cierto, ¿no? O que no está bíblicamente, adelante, ¿no? Yo creo que de repente, pues todos tenemos algún tipo de falla, o algo se nos va, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es algo que me gustaría dejar muy en claro, que es muy importante que siempre estemos juzgando todo bajo la palabra de Dios, ¿no? De hecho, Cristo mismo lo advirtió, ¿no? Hace 2000 años, él dijo en Mateo 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿no? Entonces ya estaba dicho, ya se sabía desde antes que iba a haber muchas personas que iban a utilizar el nombre de Dios pues en vano, solamente para engañar personas y para manipular, ¿no? Entonces, y me gustaría hacerles como como un muy breve recuento histórico respecto a lo que a lo que ha sido la iglesia cristiana, ¿no? Como tal. Esto lo tomé, digo, hay muchísimos estudios y hay muchísimas fuentes. Si quieren, al final me pueden mandar por ahí un mensajito, y con muchísimo gusto les comparto un video que como que resume muchísimo estas cosas, pero muchísimo más a profundidad, ¿no? Yo estoy haciendo un resumen pues de, no sé, 10 minutos tal vez, pero si quieren, si les llama la atención y quieren saber muchísimo más acerca de la historia de la iglesia, que está profetizada pues en Apocalipsis 2, en las cartas a las 7 iglesias, estaría súper bonito, estaría súper padre, ¿no? Que me lo hicieran saber, y con muchísimo gusto les comparto este estudio. Dura como hora y media, la verdad es que está buenísimo, te vuela la cabeza. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un recuento pues bastante rápido acerca de lo que la Biblia nos habla acerca pues, de lo que iba a ser la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, como saben, Apocalipsis pues fue escrita por el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, ya pues, prácticamente en su lecho de muerte. Recibió una visión, fue llevado en el espíritu y recibió una visión, y pues bueno, escribió todo lo que vio, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos, o es uno de los libros como más conocidos o más pues no sé, ¿no? Que llaman más la atención. Pues creo que siempre el futuro nos llama la atención, ¿no? Pero, sin embargo, dentro del Apocalipsis, podemos encontrarnos que vienen muchísimas cosas históricas, ¿no? Entonces, una de estas cosas históricas es en la carta a las 7 iglesias, que está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, parte del 3. Y
Y pues bueno, ¿no? Ahí, pues ahora sí que los estudiosos van haciendo como el análisis, entonces se ponen a ver, a estudiar, ¿no? ¿Qué significa? ¿Dónde estaba la iglesia? Haz de cuenta, ¿no? De estas 7 cartas son 7 cartas que mandan a 7 iglesias, ¿no? Literalmente una carta, y le dice, escríbele esta carta a tal iglesia, ¿no? Entonces escribe la redacción, o sea, la redactan pues y se las mandan, ¿no? Entonces cada una de estas vienen de estas cartas, pues trae como un elogio, un reproche y pues como que los describe, ¿no? De cierta manera. Y pues la gente empieza, ahorita pues los estudiosos como que empiezan a analizar qué significa, dónde estaba esa iglesia, qué significaba la ciudad. Todas eran iglesias dentro de una ciudad, ¿no? Entonces investigan qué había ahí, cuál es el contexto, o sea, qué había dentro de esa iglesia, cuál era como el contexto histórico y religioso dentro de esa ciudad y así, ¿no? Entonces empiezas a sacar una serie de estudios bastante interesantes y pues se dan cuenta que realmente estos capítulos hablan acerca, son como un reflejo histórico de lo que iba a ser la iglesia. Perdón si ya me revolví, pero sí, de repente sí son temas como un poquito como rebuscados, ¿no? Pero la verdad es que son muy, muy, muy interesantes. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, les digo, se divide la historia de la iglesia en 7 partes. La primera parte le habla a la iglesia de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso representa como el primer periodo de tiempo que tuvo la iglesia, es la iglesia primitiva. Fue el primer periodo de la iglesia que estuvo pues, durante los primeros 100 años después de Cristo, ¿no? Entonces, murió Cristo, resucitó y quedan los apóstoles, ¿no? Entonces, pues realmente son las personas que tienen el evangelio como más puro, o sea, lo acababan de escuchar de Jesús y de los apóstoles, Éfeso significa, o sea, literalmente significa deseado, ¿no? Entonces, y era la iglesia con el evangelio pues más puro, pues nada, ¿no? O sea, era una iglesia que guardaba los mandamientos, tenían un buen evangelio, pues nada, ¿no? O sea, dentro, o sea, si pueden leerlo, la verdad es que está muy padre que puedan leer, o sea, como tal, los 2 capítulos, porque te habla mucho pues, de cómo eran y te habla, o sea, como que te da una descripción más completa, ¿no? Pero si nos metemos eso, de verdad, esto tardaría horas, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, pues Éfeso pues, es el primer periodo de tiempo de la iglesia, fue unos 100 años, cuando el evangelio pues, estaba puro, ¿no? Estaba esparciendo, fueron los viajes de Pablo, etcétera, ¿no? Entonces van falleciendo los apóstoles y entonces entra el segundo periodo de tiempo que es la iglesia de Esmirna, ¿no? Es el segundo tiempo y Esmirna significa aroma dulce o aroma de sacrificio, ¿no? Es un aroma de sacrificio, fue del año 100 al año 313 después de Cristo, fue un tiempo pues, de mucha persecución, ¿no? Fueron tiempos muy difíciles para el cristianismo, se extendió, o sea, el cristianismo se empezó a extender tanto o sea, y con pura... o sea, no crean que con imposiciones ni nada por el estilo, ¿no? Era realmente pues, hablando del amor de Dios, y así fue como se empezó a esparcir así de una manera impresionante, a tal grado que pues al Imperio Romano, que era el que gobernaba en esas tierras, pues dijo, oye, pues qué onda, ¿no? Nos están dando gane con nuestra religión. Entonces pues la religión oficial del Imperio Romano pues se vio muy amenazada. Entonces pues comenzaron la persecución, ¿no? Entonces literalmente si sabían que alguien era cristiano iban y lo mataban, ¿no? Lo colgaban, y fue un periodo de verdad muy espantoso para la iglesia, y pues quisieron así que erradicarla por completo. Sin embargo pues no pudieron. De hecho era muy curioso porque ellos pues, tomaban a uno, lo quemaban, lo mataban, lo quemaban, y otros 10 salían y se ponían en su lugar, ¿no? Porque pues, realmente ver la gente, o sea, la fe que tenían esas personas, que a pesar de que pues iban a pasar por cosas bastante terribles, a pesar de que eran perseguidos, tenían una fe y una confianza en que Dios iba a sacarlos adelante, que de verdad, o sea, tú al ver eso quedabas impactado. Y pues fue un tiempo en el que, a pesar de que la iglesia era muy perseguida,
la iglesia se extendió demasiado, ¿no? O sea, mientras más los atacaban, mientras más los perseguían, más se multiplicaban los cristianos, ¿no? Entonces, a mí eso de verdad se me hace una cosa impresionante. Creo que es algo que nunca ha pasado pues en ninguna otra parte de la historia, ni en ningún otro periodo, vaya, o sea, ni siquiera en otra religión, pues, ¿no? Es algo muy propio del cristianismo. Y pues nada, ¿no? Este es el segundo periodo. A partir del año 313 comienza el siguiente periodo de la iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa literalmente elevación, ¿no? Es elevar el yo sobre lo divino, ¿no? Entonces, a partir de esto, durante estos periodos, a partir del 313 es cuando Constantino revistió de su paganismo, lo revistió como de cristianismo, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que no los podían exterminar y empezaron a pensar, pues no los podemos, o sea, ya nos dimos cuenta de que matándolos no nos funciona. Pues qué pasaría si pues mejor nos mezclamos con ellos, ¿no? Entonces convirtió al cristianismo, entre comillas, como la religión oficial de Roma. Entonces, pues él dijo eso, ¿no? Pues dejemos de pelear, ¿por qué nos dividimos? ¿Por qué, si tú crees eso y yo creo esto, pues por qué no llegamos a un punto medio, nos ponemos de acuerdo, hacemos las paces y pues nos fusionamos, ¿no? Entonces, literalmente fue lo que pasó. Se fusionó el paganismo con el cristianismo y pues todo esto sucedió durante este periodo de tiempo, ¿no? De este periodo de la iglesia, que fue el tercer periodo, que es la iglesia de Pérgamo. Y pues bueno, ¿no? De ahí nos fuimos al que sigue, que es el periodo 4, que es el de Tiatira, que es del año 538 al 1517 aproximadamente. Fue un periodo largo, creo que es de los más largos que ha habido. Y Tiatira literalmente significa sabor, dulce sabor de la labor, o tiene varios significados, ¿no? O sacrificio de arrepentimiento, y hay algunas personas que dicen que significa las enseñanzas de Satanás, ¿no? Bueno, es lo que pude investigar por ahí, ¿no? Y pues fue un periodo de oscuridad, realmente fue un periodo en el que pues se cerró la Biblia por completo, o sea, ya nadie leía la Biblia. De hecho, entró el decreto Justiniano. El decreto Justiniano fue emitido para designar al obispo de Roma como el corrector de los herejes, de tal manera que la palabra de Dios pues ya no era el parámetro para designar lo que era bueno o era malo, sino que pues ahora una persona había tomado el papel de decidir lo que uno debería o de creer o de hacer o de no hacer, ¿no? Entonces, y digo, todo esto es histórico, ¿no? Es total y completamente histórico, es algo que si nos vamos a la historia es algo que literalmente pasó. Entonces, pues bueno, ¿no? Durante todo este periodo de años, pues la Biblia se cerró, nació una institución pues religiosa, política, económica, en donde ellos decían qué era lo correcto, quién era hereje, quién no era hereje, qué era lo malo, qué era lo bueno, y dejó de tomarse a la Biblia como ese estándar, ¿no? Entonces, como el estándar comenzó a ser pues la opinión de un grupo de personas y ya no la Biblia. Entonces, pues obviamente eso trae muchísimos problemas, porque pues como seres imperfectos y como seres pues que al final siempre buscamos nuestros intereses, no pensamos en las demás personas, pues se comenzaron a tomar un sinfín de decisiones terribles, que pues hoy por hoy pues es algo que le echan mucho en cara pues, al cristianismo como tal, ¿no? Si nos ponemos a analizar bien más minuciosamente qué es lo que enseñaban, qué es lo que se enseñó durante todo este periodo de años, pues nos podemos dar cuenta de que efectivamente eran enseñanzas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba escrito en la Biblia. Fueron pues, periodos de la Inquisición, periodos en los que mataron a muchísima gente o sea, pues nada más porque querían, ¿no? Cualquier persona que no pensaba como ellos, lo que sea, pues los mataban, los torturaban, y de una manera muy atroz, ¿no? Tenían un buen de motivos económicos, políticos, etcétera, 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 ¿no? Creo que no hay mucho pues que hablar. Creo que pues, todos tenemos como alguna noción de lo que pasó durante todos esos años. Y pues bueno, ¿no? Entonces, de hecho se conoce como un periodo de oscuridad, ¿no? Se cerró la Biblia y el supuesto cristianismo, pues eso, ¿no? Se convirtió en un poder pues, religioso, político y económico. Entonces,
Y luego de ahí pasamos al siguiente periodo, que fue la iglesia de Sardis. Sardis significa renovación o reforma. Se me hizo muy curioso, ¿no? Casualmente, o sea, si investigas la etimología de la palabra, literalmente eso significa, ¿no? Entonces, se cree que fue de un periodo del 1517 al 1798, que fue pues todo el proceso de la reforma, ¿no? Encabezada por Martín Lutero y muchos otros sacerdotes, ¿no? Que empezaron a darse cuenta, oye, lo que estamos enseñando pues, no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces fue donde inició el protestantismo. Creo que igual todos tenemos como por ahí una embarradita de todo lo que significó este movimiento. Y pues está bastante interesante, ¿no? Sinceramente. Entonces pues, la reforma protestante como que comenzó a cuestionarse y pues ahí fue donde la iglesia se fracturó, ¿no? Por eso es que hoy en día podemos ver que está la iglesia católica romana y hay muchas otras denominaciones más, ¿no? Gente que no pertenece a quien ellos dicen que son la iglesia universal. Entonces nosotros estamos como fuera de, y por eso pues hay muchas denominaciones, ¿no? Cada una pues tiene algunos puntos de vista diferentes, pero pues digo, a grandes rasgos pues el evangelio es eso, ¿no? La salvación es por fe y no por obras, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿no? Es básicamente como la doctrina. Y pues es bastante interesante. De hecho hubo pues, como muchas discusiones durante ese periodo. Una de ellas fue en el Concilio de Trento, en donde pues la reforma protestante pues decía que se tenía que o sea que se tenían que tomar decisiones basadas solamente en las escrituras, mientras que Roma decía que tenía que ser escrituras y tradición, ¿no? Entonces fue ese como el debate. Ellos ponían antes que las escrituras las tradiciones y pues bueno, ¿no? Ese fue como el punto central del debate y bueno, al final la reforma protestante pues perdió y pues bueno, ¿no? Entonces continuamos con el periodo con el siguiente periodo de la historia, que es la iglesia de Filadelfia. Es el sexto periodo, que fue aproximadamente de 1798 al 1844. Y Filadelfia literalmente significa amor a la hermandad, ¿ok? Y pues este es un periodo de tiempo en el que comenzó la misión mundial. Ahora sí que a partir de ahí la palabra comenzó a esparcirse por todo el mundo, comenzó a llegar a todos los rincones de la tierra y pues bueno, no es algo igual histórico. Y pues hoy en día nos encontramos en el séptimo periodo, que fue a partir de 1844 aproximadamente. Y bueno, hay estudios a mucha profundidad en donde van analizando palabra por palabra, etcétera, etcétera, y así es como van sacando como las fechas, ¿no? Van haciendo como comparativos. Está muy padre, de verdad. Si quieren que se los mande, si quieren saber muchísimo más al respecto, se los puedo compartir. Pero bueno, entonces nos situamos en la séptima iglesia. Es la última carta, es la última carta. Ya no, en la Biblia ya no nos habla de que vaya a haber otro periodo de alguna otra iglesia. Entonces es la iglesia de la Odisea. Literalmente la Odisea significa nación del juicio. Bastante interesante igual. Fue a partir del 1844 aproximadamente, y pues es el último periodo, es la última iglesia. Y pues la Biblia habla de que la iglesia de la Odisea pues es una iglesia tibia, ¿no? De hecho me gustaría leerles Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Entonces creo que es pues un pasaje duro, pero realmente creo que sincerándome conmigo mismo y también hablando muy general de la iglesia, ¿no? Obviamente hay muchas personas que están muy firmes y con un fuego muy tremendo, pero hablando generalmente y hablando muy particularmente, sí me doy cuenta de que pues al final somos una iglesia que realmente tenemos todo el conocimiento. Hay muchísimos estudios allá afuera, podríamos tomar pues a saber mucho de la Biblia. Sin embargo, realmente sí, o sea, en efecto somos una iglesia pues, tibia, y decimos ser ricos, ¿no? Como dice el pasaje, decimos pues, tener sabiduría y saber lo que es correcto y lo que es bueno y lo que es malo y bla, bla, bla. Pero realmente
pues nos falta mucho, ¿no? Estamos, como dice ahí, desventurado, miserable, ciego y desnudo. O sea, estamos muy por debajo del fuego que había en las primeras iglesias, ¿no? Que era un fuego en el que estaban en constante crecimiento, que a pesar de que los perseguían, a pesar de que los criticaban, eran una iglesia que estaban, o sea, tenían bien claras cuáles eran sus convicciones y estaban dispuestos incluso a morir por ellas, ¿no? Y realmente, pues hoy en día, les digo, o sea, hablando muy generalmente, creo que sí, como iglesia nos falta mucho ese fuego, ¿no? Esa hambre de verdad, ser unos cristianos íntegros, de verdad crecer y pues ahora sí que ser firmes, ¿no? Con nuestras creencias. Seguimos incluso nosotros poniendo las tradiciones antes que a la palabra, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que algo no es bíblico, pero pues es que como siempre lo he hecho, es que como no, es que los tiempos van cambiando, es que etcétera, etcétera, etcétera. Preferimos hacer lo que el mundo nos dice a lo que está bien claro que la palabra pues prohíbe, ¿no? Entonces, pues nada, creo que como que me entraron las ganas de hacerles como de este reconteo histórico muy breve. Creo que de repente pues nos ayuda mucho como a ver de dónde venimos, ¿no? O sea, cuál es el origen del por qué hoy el mundo cristiano está como conformado de la manera en la que está conformado hoy en día. Les digo, si quieren saber más, con muchísimo gusto pueden escribirnos y les comparto un poquito más de información. Pero bueno, al final yo lo que quería como poner el día de hoy como en la mesa es pues, precisamente esto, ¿no? Que la iglesia es una fuente, bueno, debe de ser una fuente de muchísimo crecimiento, de muchísimo amor mutuo y pues al final es la luz del mundo, ¿no? Jesús es la luz y nosotros como iglesia tenemos que reflejar pues, que tenemos a Jesús, ¿no? Entonces creo que una responsabilidad muy grande que tenemos hoy en día como iglesia pues es precisamente eso, ¿no? Ser ejemplo para los demás y no al contrario, ¿no? Pues hoy en día vemos que la iglesia es fuertemente criticada por todos lados y pues la verdad es que sí hemos sido muy intolerantes, platicamos eso hace unas semanas, hemos sido muy intolerantes en muchísimos aspectos y creo que voy a hacer un mensaje muy similar al que les compartí cuando estuvimos analizando la parte de la intolerancia. Y pues es eso, ¿no? Hay dos tipos de personas, los que ya forman parte de la iglesia, pues tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que tenemos que ser... pues, tenemos que tener un avivamiento más fuerte, tenemos que tener más hambre de crecer, más hambre de ser íntegros y de compartir el evangelio y también y hablarle al otro grupo, que es las personas que pues, de repente todavía no forman parte de la iglesia o que todavía tienen como muchas dudas respecto al cristianismo. De verdad los invito a que puedan abrir sus Biblias, a que puedan leer y sobre todo a que puedan integrarse a una congregación, la que sea, alguna iglesia, pero siempre y cuando tomando en cuenta la palabra de Dios, ¿no? Siempre comparando la palabra, y si es una iglesia no perfecta, como les comenté hace rato, nunca van a encontrar una perfecta, pero si es una iglesia en la que pues se basan todo lo que dicen en la palabra de Dios, pues sí vale muchísimo la pena que se integren y que sobre todo pues busquen la manera de apoyar a los que están y también pues de recibir el apoyo, ¿no? Un apoyo que sea mutuo. Entonces, esta es ahora sí que mi opinión acerca de lo que es la iglesia, del por qué vale tanto la pena formar parte de una iglesia, y creo yo que mi opinión está pues fundamentada en lo que pues, dice la Biblia, ¿no? Entonces, pues nada, ahora sí que la intención de esta edición pues nada más era como pues, compartirles pues esas ideas que tengo y pues nada, de verdad los invito a que puedan formar parte de una iglesia, a que no se queden con ese mal sabor de boca que probablemente se hayan llevado en alguna experiencia que hayan tenido atrás. Y pues nada, que intenten unirse, que intenten poder platicar con otras personas que están interesados en crecer espiritualmente, en conocer más de Dios. También yo estoy total y completamente dispuesto, si alguien quiere platicar o si alguien quiere ser algún invitado de aquí de este programa, con muchísimo gusto podemos
platicarlo, podemos agendarlo y podemos ver qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, pues ahora sí que me gustaría como extenderles como mi ayuda mutua, por así decirlo, porque yo sé que si pudiera tener algún acercamiento con alguno de ustedes, pues también sería de muchísimo crecimiento para ambos, ¿no? Esa como retroalimentación, poder pues encontrar como qué puntos fuertes tenemos uno del otro, estaría súper padre. Y pues nada, los quiero muchísimo, la verdad es que me encanta poder tener este espacio semanalmente con ustedes, me encanta poder hablar un poco acerca pues de la palabra de Dios y de mi experiencia y de cómo me he dado cuenta de que funciona tanto, ¿no? El poder conocer a Dios. Y pues nada, espero que les haya gustado, espero que como cada semana pues les haya entrado como esa espinita de saber más, de poder empaparse más acerca pues de todos estos temas. Y pues nada, estamos en contacto, ya saben, nos pueden escribir aquí a través de Instagram o de Facebook o de YouTube, estamos como Fiel Radio y pues nada, espero que tengan una muy bonita semana, espero que puedan seguir leyendo sus Biblias, que puedan buscar alguna iglesia y pues nada, estamos en contacto y que tengan una muy bonita semana. Bye.